Y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo, hermanos? Cara a cara, hermanos, cara a cara. Yo quisiera preguntarte, mi apreciado hermano, ¿estamos hablando con Dios cara a cara? Ustedes han dicho que a las 3 de la mañana se van a levantar. ¿Se están levantando hablando a Dios cara a cara, hermanos? ¿Sabe cómo yo voy a ver, hermanos? ¿Y cómo vamos a ver? El rostro de ustedes va a resplandecer, hermanos. Ustedes van a ser las personas más felices y van a traer mucha bendición aquí en vez de traer pecado, hermanos. Todos los que ocupan puestos de responsabilidad deben darse cuenta de que primero deben tener poder con Dios a fin de que puedan tener poder con los hombres. ¿De dónde viene el poder? A Jesús le dijeron, ¿con qué autoridad haces? Ellos querían autoridad de la iglesia, autoridad de la junta. Pero hermanos, yo les pregunto, ¿la autoridad viene de la junta? ¿La autoridad viene de la iglesia? Si la iglesia no tiene el poder de Cristo, si una persona no está consagrada, hermanos, no hay ningún poder, porque lo único que va a ejercer es el poder humano. Y el poder y conocer el secreto de los grandes hombres. Cómo ellos hicieron lo que parece para nosotros imposible. Hermanos, la vida de Moisés vamos a estudiar. ¿Cuál fue el secreto de Moisés para tener 40 años de perseverar en esta palabra y en este mensaje? Así que voy a leer Éxodos 33:15 antes de orar. Dice así: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cuál fue el secreto para que la vida de Moisés sea tan fructífero, tan abundante? Él en su oración dijo: si tú no vas a ir conmigo, prefiero no comenzar nada contigo. Pero si tú vas a ir conmigo, pero tienes que darme una señal que tú vas a ir conmigo. Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿quieres que el Señor vaya contigo de aquí en adelante en todo lo que tú vas a emprender? Y el Señor va a prosperar. Ese es el secreto. Y eso es lo que vamos a estudiar, así que vamos a arrodillarnos para que el Señor dirija este estudio. Oremos. Padre amantísimo, te agradezco, porque tú eres un Dios maravilloso. Esos hombres de la historia sagrada nos parecen a nosotros que fueron hombres fuera de serie, pero eran tan parecidos a nosotros. Las mismas flaquezas que nosotros tenemos, ellos también los tenían. Pero Señor, ellos aprendieron a caminar contigo. En esta tarde, enséñanos a caminar durante esta semana y que nuestra vida puede tener sentido. Podamos descubrir la misión, el objetivo de la vida. Por favor, sé propicio en el estudio. Sea un estudio ligero que pueda, Señor, impresionar la mente de los que estamos en este auditorio y de aquellos que formarán parte de escuchar este mensaje. Danos tu bendición y la unción de tu Santo Espíritu. Padre, que tus santos ángeles sean nuestro compañero de viaje y de estudio en esta tarde. Padre, gracias por tu misericordia. Pedimos una vez más tu bendición en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, todos hemos nacido para tener capacidades que desarrollar para que la promesa de Dios pueda cumplirse. Moisés, hombre, con las mismas pasiones y defectos que nosotros tenemos, él aceptó un reto de Dios. El Señor siempre nos va a poner un reto adelante. Esta semana usted va a vivir muchos retos, obstáculos cómo superar, cómo vencer flaquezas humanas. Pero, ¿cuál era el secreto de Moisés? Él no confiaba en sí mismo. Lo primero que tenemos que aprender es no confiar en nosotros.
no admitió adoración, que nadie le diga, usted es el líder, porque solamente hay un líder, una cabeza que se llama Jesucristo. Repetidas veces le dijo a los hijos de Israel que solo era lo que el Dios de Israel había hecho de él. En todas las batallas en los que había alcanzado la victoria, les aconsejó que no reclamaran el triunfo para ellos mismos, porque el Dios de Israel era quien había vencido por ellos. Recuerden, por ejemplo, cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿quién abrió el Mar Rojo? ¿Quién sacó las ruedas de los carros de los egipcios? ¿Quién, hermanos? ¿Moisés hizo algo? Nada. Solamente obedeció la palabra de Dios que le dijo, pon tus pies en el mar y yo voy a hacer la batalla. Y cuando al frente del Mar Rojo todo el ejército de Israel y Moisés, no había ni un egipcio que estaba vivo. Por eso ellos alabaron, cantaron a Dios y dijeron que el Señor había peleado. Por eso es importante que tú y yo sepamos, tenemos problemas con la esposa, tenemos problemas con el esposo, tenemos problemas de salud, la batalla es de Jehová, no es nuestra. Y tenemos que aprender a confiar en Él. Él lo va a hacer cosas maravillosas. Entonces, vamos a leer, hermanos, Éxodo capítulo 33. Y qué hermoso este diálogo con Dios, lo que Moisés está haciendo. Capítulo 33, vamos a leer desde el versículo 12, dice así, el versículo 12 dice así: y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Está preguntando Moisés diciendo, tú me has dado una misión muy grande. Yo no estoy capacitado para aceptar semejante misión. Y tú me has dicho que vas a ir conmigo. Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y que halle gracia en tus ojos, y considera que este pueblo es tu gente. Y yo diría lo mismo ahora, ¿no? Este pueblo es tu gente, este pueblo es tu pueblo, estos son tus hijos. No es nuestra la tarea, hermano. Tú y yo estamos comprometidos con esta misión. No soy solo yo. Usted también está comprometido. Y si queremos que esto salga adelante y podamos ver maravillas en este lugar, hermanos, tenemos que someternos al plan de Dios y no a lo que se nos parece a nosotros. Solamente nos va a dar éxito, hermanos, el plan de Dios. Y Moisés está diciendo, tú me has dicho que haga esto, y yo quiero saber si tú vas a estar conmigo para que yo haga esta obra. Y en el versículo 14 dice, él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, no va a ser difícil este trabajo. Yo voy a ir contigo. Hermano, si el Señor nos dice, yo voy a ir contigo. Hermanos, desde el primer momento este proyecto ha sido rogado al Señor, pedido al Señor, y el Señor me ha dicho a mí y también parte de esto a ustedes, yo voy a ir contigo y voy a ir con ustedes. Mi presencia va a ir contigo. Hermanos, si Dios va a ir con nosotros, ¿cuál es el problema? Ninguno. ¿El problema está resuelto o no? Nosotros solamente vamos a cantar, vamos a alabar y vamos a glorificar el nombre de Dios, porque vamos a ver cosas maravillosas. Amén. Ahora dice, y él respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermano, no podemos comenzar nada sin la presencia de Dios.
Si hay jóvenes que están queriendo noviar o que están queriendo casarse, si el Señor no va a aprobar eso, no lo hagan porque van a fracasar. Hermanos, cualquier emprendimiento, si Dios no está presente en eso, no va a tener éxito. Por eso dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahora, si tú vas a ir conmigo, ¿en qué voy a conocer que yo he hallado gracia en tus ojos? ¿Sabe qué es hallar gracia en los ojos de Dios? ¿Sabe qué es? Hermanos, algo muy sencillo, muy simple. Nosotros hemos tenido nuestro primer hijo y mi esposita está feliz de tener a su bebé. Ese muchachito, inválido porque no vale por sí mismo, depende de nosotros. Y ya he visto, ¿no? Los que tienen su primer hijo, especialmente las mamás, quisieran demostrar cuánto amor le tienen. Pero, ¿con qué le paga el niño? ¿Con qué? O la niña o la pequeña, ¿con qué paga? Hermanos, cuando por primera vez nosotros le soplamos así porque estaba un poco sudando, y cuando le soplamos, ¿el niño qué hace? Una sonrisa. ¿Y eso es motivo de gozo y alegría o no, hermanos? Me ha sonreído, me ha sonreído. ¿Qué es hallar gracia delante de Dios? El Señor te está sonriendo y dice, yo voy a ir contigo, no temas, no tengas miedo, yo voy a ir contigo. No vas a estar solo. Puedes estar en la montaña, en una chocita, en una casa, en una cueva, y el Señor dice, aquí estoy yo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, yo voy a ir contigo. Pero una sola cosa es necesaria, que tú escuches mi voz y guardes mis mandamientos. Todo va a ir bien. Ahora, aquí en la pluma inspirada, dice, cuando Moisés volvió y se reencontró con su pueblo, casi no pudieron contemplar su semblante. A ver, cuando alguien se ha encontrado con el Señor, su rostro cambia, su vida cambia, su situación cambia, ya no es el mismo de antes. Moisés se encontró con el Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasó, hermanos? ¿Cómo era el rostro de Moisés? Brillaba, resplandecía. ¿Han visto a un muchacho enamorado con la cara larga? No hay eso. Una señorita que está enamorada siempre está sonriendo porque está en sus momentos felices. Si el Señor está contigo, vive en tu corazón, eres templo de su Santo Espíritu, hermano, podemos tener dolores, podemos tener, hermanos, cosas que no salen como nosotros, pero no podemos perder ese gozo, esa paciencia en su palabra. Y como Moisés, hermano, nuestro rostro tiene que brillar de gozo y alegría. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo era la vida del ciego antes de encontrarse con Jesús? Era triste, pero una vez que se encontró con Cristo, ¿cómo fue la vida del ciego, hermanos? Ahora ya no era ciego. Hermanos, ser ciego, porque yo he visto tantos ciegos, si no, vayan aquí en la plaza, hay varios cieguitos al mediodía, vayan a pasear. Ahora vamos a tener volantes para poder ir a trabajar, a distribuir con todas esas personas. Hablen con esos cieguitos, hablen. Puede que su vida sea triste. Pero si el Señor le abriera los ojos a ese ciego, hermanos, ¿cómo sería la vida de ese ciego una vez que ha recibido la vista? Hermano, yo pienso que saltaría, brincaría, yo no sé qué haría para agradecer que alguien le devolvió la vista. Eso es mucha alegría, ese es mucho gozo. Queridos hermanos,
A fin de contestar las oraciones, el Señor desea que su pueblo alcance una experiencia individual. Esta semana usted tiene que tener una experiencia, y el sábado que viene usted tiene que contar qué cosas maravillosas ha hecho el Señor con nosotros. Y usted los días martes o cualquier otro día, los martes tendremos ayuno aquí, ayuno de oración, tendremos muchos motivos para contar. Yo los martes les voy a contar las maravillas que Dios hace con nuestra vida. Usted tiene que venir, pero tiene que venir para contarme qué cosas maravillosas Dios está haciendo con ustedes. Moisés tenía mucho que contar. ¿Cuánto que contar? ¿Cuántos días había pasado, hermanos? 40 días y 40 noches en el monte. Y no era pues esos como a veces nos ponemos de rodilla a ver a qué hora terminamos la oración. No. Para él fue como el novio y la novia que están platicando y que no quisiera que el tiempo pase. Así fue para el Señor. Y también para Moisés. Cuanto menos estimemos el yo. ¿Qué es lo que nos hace infeliz? Cuando amamos el ego, el yo primero, yo. Este yo tiene que morir. Y eso nos hace infeliz. Tanto mayor ha de ser la visión que tenga de la gloria y de la majestad de Dios. Cuando los hombres se proclamen puros y santos, no podrá haber mayor evidencia de que no lo son. Yo no soy santo, hermanos. El Señor es el que santifica. Yo no soy puro, el Señor es el que da pureza, porque Él es puro. Todos los que ocupan puestos de responsabilidad deben darse cuenta de que primero deben tener poder con Dios, a fin de que puedan tener poder con los hombres. ¿De dónde viene el poder? A Jesús le dijeron, ¿con qué autoridad haces? Ellos querían autoridad de la iglesia, autoridad de la junta. Pero hermanos, yo les pregunto, ¿la autoridad viene de la junta? ¿La autoridad viene de la iglesia? Si la iglesia no tiene el poder de Cristo, si una persona no está consagrada, hermanos, no hay ningún poder, porque lo único que va a ejercer es el poder humano, y el poder humano sin la gracia de Dios, hermanos, es destrucción. Queridos hermanos, cuando Moisés era consciente de su indignidad para llevar a cabo la gran obra a la cual Dios le había llamado, suplicó con fervor casi presuntuoso de que, Señor, tú tienes que ir conmigo. Si tú no vas a ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahora, caminar con Dios, ¿cómo es, hermanos? ¿Cómo es caminar con Dios? ¿Escuchando tu música profana, tu música mundana? ¿Mirando tus videos profanos, hermano? Me gusta mucho. Yo tengo muchos amigos que hasta de la familia tengo. Personas que siempre están con la música cristiana andando, escuchando un sermón, un mensaje, una música santa que eleva el alma, que santifica a la persona, y no escuchando las cosas profanas de la vida. ¿Cómo el Señor va a andar con nosotros si nosotros no amamos la pureza, la santidad, la justicia, la verdad? El Señor dice, mi rostro irá contigo y tú vas a tener descanso. Este trabajo no va a ser pesado. Yo voy a hacer las cosas. El Señor dijo, Jesús dijo así, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. Hermano, si usted no ha tenido descanso hasta aquí, si quiere tener un sueño tranquilo, profundo, sin necesidad de tomar somníferos ni nada, hermano, resuelva los problemas que tenemos en nuestro corazón con el Señor, así como Moisés. Él reclamó hasta casi presuntuosamente, aún reconociendo su indignidad, Señor, tú tienes que ir con nosotros, tú tienes que ir conmigo. Así se aseguraba que todos los cuidados de su vida descansaban en Cristo. Él era el poder y suficiencia.
Entonces el Señor le dijo: también haré esto que has dicho. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos, te he conocido por tu nombre, que tú eres Moisés. Alentado por el éxito, Moisés se aventuró aún más y despliega una santa familiaridad. Era amigo de Dios, así como Abraham. Caminaban juntos. Cada mañana el primer pensamiento es: Señor, este día es un nuevo día para mí. ¿Qué sorpresas va a haber hoy? Enséñame a andar en tu camino. Hermanos, cada mañana debemos consagrarnos, ¿o no? Cada mañana debe ser nuestra plegaria, nuestra oración. Enséñame a andar este día así como tú quieres que yo ande. Y el Señor te va a decir cómo vamos a andar ese día. El siervo del Señor se había acercado más y más por medio de la oración. Hermanos, ¿cuál es el camino? Orar, orar, orar. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y todo tenemos que contarle a Él, hasta las cosas que no nos gustan. Yo recuerdo de esa oración que el niño, hermanos, un día le dijeron: a ver, Pepito, vas a orar por el almuerzo. Y Pepito dice: esa sopa de zapallo sí que a mí no me gusta, yo no voy a comer. Pero Pepito, tienes que orar por la comida. Entonces dijo: sí, yo voy a orar, pero igual no voy a comer la sopa de zapallo. Y entonces Pepito comenzó a orar. Él le dice: Señor, bendice esta comida. Yo sé que es un alimento que tú has preparado y has hecho que la tierra produzca, pero Señor, a mí la sopa de zapallo no me gusta, pero los otros tienen que comer, así que Señor, bendícelos. Pero una persona mayor, que hubiera dicho, hermano, no hubiera dicho con esa sinceridad. Nosotros necesitamos decir al Señor lo que hay en nuestro corazón con sinceridad, como este muchacho. Así que yo haré pasar tu gloria. Pero hay algo más importante. En el capítulo 33, versículo 18 dice así: Él entonces dijo: te ruego, muéstrame tu gloria. Ahora, ¿qué es la gloria, hermanos? ¿Qué es la gloria? ¿Qué es la gloria? A ver, vamos a leer dos versículos. Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías capítulo 9, 23 y 24. Muy bien. Por favor, allí están conmigo. Jeremías capítulo 9, 23. Son versículos muy conocidos. 9, 23 y 24. Dice así: así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas el que se hubiese de alabar, alabes en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Hermanos, ¿qué es la gloria de Dios? Su carácter. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es el Señor, hermanos, en su carácter? ¿Cómo dice que Él es? Hermanos, hago misericordia. ¿Es amoroso el Señor? ¿Tiene compasión y misericordia o no? ¿Han visto su amor y su misericordia o no? Hermanos, cuán hermoso es que Dios tenga misericordia sobre nosotros. Él va a hacer juicio y justicia. Hermanos, no necesitamos ir a los tribunales. Hay una hermana, no digo los nombres, yo solo cuento los relatos. Una hermana me dice: pastor, óremelo porque tengo un problema. Mis hermanos me están quitando el terreno. Hace tiempo ya estamos en este pleito. Y hoy día es que tenemos que ir ante el juez. Él tiene que hacerme justicia. Y yo le digo: hermana, confía en el Señor. El mejor juez no es el que va a estar delante de ti. El mejor juez, el que está arriba, Él ya ha tomado una decisión y confía en Él, órale a Él. Hermanos, después de que pasó la audiencia, me escribió
Y me dice, yo he orado al Señor para que mis 2 hermanos no se presenten. ¿Puedes creer, pastor? Porque no vinieron mis 2 hermanos, ni sus abogados han venido. ¿Qué habrá pasado, hermanos? ¿Se habrán olvidado? ¿El Señor es capaz de hacer justicia o no? ¿O no quieren confiar ustedes en el Señor, cualquier caso que ustedes tengan? Y cuando confiamos nuestros problemas en Él, ¿hay paz en el corazón o no? Puedes dormir tranquilo, hermano. No hay problema que Él no pueda llevar. Ahora, no solamente eso. ¿Qué es cuando le está diciendo, muéstrame tu gloria? Moisés está diciendo, Señor, quiero conocer cómo eres tú, cómo es tu carácter, cómo es el trato que tú das conmigo. Y el Señor está diciendo, ahora, Salmos 16, 11, dice así. A ver, vayamos al libro de Salmos 16, 11. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Plenitud de gozo hay en tu presencia. Delicias en tu diestra para siempre. Hermano, ¿qué va a haber en nuestro corazón? La senda de vida. Plenitud de gozo. ¿Qué va a haber en nuestro corazón? Mucho gozo. Hermano, ¿dónde se vende ese gozo? En la farmacia, en el mercado. ¿Cuántos kilos quieres? ¿Cuántos gramos necesitas? Pero el Señor da sin medida. Y compren sin dinero, ¿o no dice esa la palabra? Y tomen gratuitamente. Todo está a disposición. Y no necesitamos ir al psicólogo, no necesitamos tomar una pastilla. El Señor tiene toda la respuesta porque hay gozo en tu presencia. Delicias en tu diestra para siempre. Moisés estaba conociendo todas esas cosas. Y nosotros, hermanos, en este proyecto misionero necesitamos tener esa confianza que el Señor va a hacer maravillas en este año, comenzando desde ahora. ¿Podemos decir amén o no? Bueno, los que creen en esto, los que creen en esto. Ahora, queridos hermanos, no fue rechazado Moisés. ¿Lo reprendió Dios por haber pedido semejante cosa? No, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. ¿Y cómo fue, hermanos? Mira, versículo 19, dice así, y le respondió, Éxodo 33, 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, aquí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Ahora, ¿quién era esa peña, hermanos, en el cual Moisés se ocultó para ver la gloria de Dios? ¿Quién era esa peña? Primera de Corintios dice que esa roca que le seguía, esa peña que le seguía, hermanos, que daba agua abundante. Qué rico es tomar agua, hermanos, cuando uno está en día del sol pleno, cuando tiene sed. Y el Señor dice, tomen del agua de vida gratuitamente, yo voy a dar esa agua. Pero ¿en dónde se manifiesta ese amor, esa misericordia? En la vida de Jesucristo, su Hijo. Y nosotros conocemos que en Jesús somos sus hijos de Dios, en Él hemos sido injertados, en Él somos salvos, en Él somos completos, así como Moisés, hermanos, el ángel de Jehová iba con él, era la presencia de Dios, pero era la presencia de su Hijo Jesucristo, que iba en cada batalla, en cada momento, hermanos, en todo el peregrinaje de los 40 años. ¡Oh, maravilla de condescendencia divina! Esa mano que hizo los mundos, toma a este hombre de poderosa fe y lo oculta en la hendidura de la peña, mientras la gloria de Dios y toda su benignidad pasa delante de él. Queridos hermanos, el intelecto más brillante, el estudio más fervoroso, la más alta elocuencia,
nunca podrán sustituir la sabiduría y el poder de Dios en aquellos que llevan responsabilidades en relación con su causa. Hermanos, estamos con una semana de vida aquí, haciendo la obra misionera. Estamos viendo maravillas como los hermanos y las hermanas, todos somos de un solo espíritu, de un solo corazón. Todavía falta mayores cosas que el Señor va a hacer, y eso es lo que nosotros estamos esperando. Si Cristo no se levanta, hermanos, si Cristo no levanta el estandarte contra Satanás, el enemigo vencerá. Pero si Cristo es el que lleva el estandarte, ¿a quién debemos temer en absoluto? Porque Moisés vivió uno de los desafíos del liderazgo más difíciles de la historia. Tuvo que sacar y guiar a 1 millón de esclavos. Y parece que nuestros hermanos de la iglesia no son como las otras iglesias que tienen autos bien puestos de ropas caras, de marcas. Hermano, nosotros somos un pueblo sencillo. ¿Así eran los egipcios o no? Perdón, el pueblo israelita que salió de Egipto o no. Pero con esos hombres sencillos el Señor hizo maravillas. Y el Señor quiere hacer con nosotros de la misma manera. Uno de los momentos más críticos llegó cuando Moisés descendió del monte Sinaí con los 10 mandamientos. Y se encontró, hermanos, que el pueblo se había corrompido. Ahora, podemos tener también momentos que ver con hermanos que se han corrompido o no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a criticar? ¿Le vamos a dar palo? ¿Qué hizo Moisés, hermanos? A ver, mira, Éxodo 32. Vamos a retroceder. Éxodo 32. Y vamos a leer desde el 9. Dice así. Más dijo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi furor contra ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre grande gente. Hermanos, ¿qué dijo el Señor? Déjame nomás, a todos les voy a matar, a todos, sin excepción. Tú solo vas a quedar, y de vos voy a hacer una nación grande. Hermanos, si fuera de nuestro temperamento Moisés, ya lo hubiera dicho, ya hazlo de una vez, acabaremos con esta apostasía. Pero ¿qué dijo Moisés, hermanos? Porque sabía que esos hombres eran igual que él. Entonces Moisés oró al rostro de Jehová y dijo: oh Jehová, ¿por qué te vas a enojar tanto con este pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con tanto poder y con mano fuerte? ¿Por qué van a hablar los egipcios diciendo: para matarlos en el desierto los has sacado? Señor, vuélvete de tu furor, de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate del pacto que has hecho con Abraham. Por favor, no lo destruyas. Es tu pueblo. Hermanos, ¿qué necesitamos hacer con hermanos que son rebeldes? Algunos que son chuecos, otros son hermanos criticones. Aquí mismo hay esos hermanos que son así, hermano. Pueden decirme, hermano, con una sonrisa, y a lo mejor de atrás te pueden dar palo. ¿Qué vamos a hacer cuando nos vamos a encontrar en esa condición? Hermanos, miremos a aquel que es perfecto, aquel que es justo. Hermanos, no pidamos que les liquide a todos, sino digamos: Señor, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Los dominicales van a hablar, los católicos van a hablar. He visto a ese hermano adventista, le estaba echando su chicharroncito, y ese va a ser una blasfemia a tu nombre, Señor. Ten paciencia, toca su corazón, cambia su vida. Hermano, la oración del justo puede mucho, y nosotros necesitamos orar los unos por los otros. Y los días martes oraremos, pediremos al Señor misericordia, y vamos a ver que muchos cambios el Señor va a trabajar con corazones, con vidas transformadas, y esas son cosas maravillosas que nosotros necesitamos escuchar. Hermanos, ahora en este aspecto hay algunas cosas que me gustaría con ustedes compartir. Ahora, ¿cómo se supone que guiaría Moisés con ciertas garantías a este pueblo a través de los peligros del desierto hasta la tierra prometida,
sin que estos acabaran con él o con ellos mismos. ¿Cómo fue? Hermanos, un pueblo bailando alrededor de un ídolo, de un becerro de oro, y Aarón, hermanos, dirigiendo ese baile. ¿Ustedes se imaginan eso? Hermanos, ¿hay apostasía en la iglesia o no? Hay apostasía entre los líderes, porque hay líderes que son igual que Aarón. No tienen firmeza de carácter. Pero hermanos, no solamente lo miro, hay algunos aspectos. En el capítulo 33, versículo 7, dice así: hermanos, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento. Éxodo 33, 7. Y Moisés y lo levantó fuera del campamento, lejos del campamento, y lo llamó el tabernáculo de la congregación. Y fue que cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de la congregación que estaba fuera del campamento. Y sucedía cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y todo el pueblo miraba la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, y todo el pueblo se levantaba, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo, hermanos? Cara a cara, hermanos, cara a cara. Yo quisiera preguntarte, mi apreciado hermano, ¿estamos hablando con Dios cara a cara? Ustedes han dicho que a las 3 de la mañana se van a levantar. ¿Se están levantando hablando a Dios cara a cara, hermanos? ¿Sabe cómo yo voy a ver, hermanos? ¿Y cómo vamos a ver? El rostro de ustedes va a resplandecer, hermanos. Ustedes van a ser las personas más felices y van a traer mucha bendición aquí en vez de traer pecado, hermanos. ¿Estamos de acuerdo o no, hermanos? ¿Qué vamos a traer, hermanos? Bendición de Dios vamos a traer, hermanos. Experiencias hermosas, en vez de estar llorando y sufriendo por las enfermedades. El tiempo se acabó, hermanos, de cargar enfermedades, porque esas enfermedades eran para los egipcios. Las plagas eran para los egipcios, no para nosotros. Pero como amamos las cosas de los egipcios, hermanos, se nos han pegado esas lepras de los egipcios. Queridos hermanos, Moisés dijo al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Fue y en su confesión ante Dios dijo. Muy bien. 32. Ahora vamos a leer el 31. Hermanos, dice así, 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ahora bórrame de tu libro. Hermanos, ofrecer nuestra vida para los demás hermanos. ¿Así fue Jesús o no? Ofreció su vida misma para perdón de pecados de los demás. Y Moisés dijo: Señor, no los liquides, no los mates, no los destruyas. Y si lo vas a destruir, a mí, en vez de ellos destruirme, a mí sacame, bórrame del libro. ¿Y qué le dijo Dios, hermano? Mira. Entonces volvió Moisés a Jehová. Versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho. Y el ángel de Jehová irá delante de ti. En la súplica de Moisés se dirige nuestra atención a los registros celestiales en las cuales están escritos los nombres de todos los hermanos en el libro del cielo. Y sus acciones también, sean malas o sean buenas, están anotados minuciosamente. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Si alguno de estos se aparta de él y mediante una obstinada insistencia en el pecado se endurece, finalmente, contra la influencia del Espíritu Santo, su nombre será borrado del libro de la vida. Eso es grave. Hermano, no podemos continuar así, hermanos, para que seamos sacados del libro de la vida por nuestros pecados que no hemos confesado. Moisés comprendía esta terrible
situación. Sería la suerte de cada pecador. Sin embargo, si el pueblo de Israel iba a ser rechazado por el Señor, Él deseaba que su nombre también fuese raído o borrado del libro. No podía soportar que los juicios de Dios cayeran sobre aquellos a quienes tan bondadosamente había librado. Después que los hijos de Israel hubieron escuchado en el Sinaí la promulgación de los 10 mandamientos, se sumieron en la idolatría, y el Señor se airó con ellos y les dijo a Moisés: déjame que lo consuma, de ti haré una nación grande. Pero Moisés dijo: no, Señor, eso no está bien, la gente va a hablar, tu nombre va a ser blasfemado, no permitas eso. Pero el Señor en realidad quería ver cuánto Moisés había desarrollado el carácter semejante al de él. Queridos hermanos, 40 años antes Moisés había intentado librar a Israel por su propia fuerza. ¿Recuerdan ustedes? Los judíos estaban peleando entre ellos. Y no está bien así que peleen, ustedes son hermanos. ¿El judío es agradecido o no? ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Quién te ha puesto por juez? Así como mataste al egipcio, ¿también nos quieres matar a nosotros? Y el pobre se asustó y se escapó, hermanos, al desierto. Hermanos, cuando uno quiere librar por su propia fuerza, por su propia sabiduría, esto es lo que nos puede pasar. Queridos hermanos, casi para terminar, Moisés dijo: no nos saques de aquí si tú no vas a ir con nosotros. ¿Cuál es, hermanos, la clave para que todo salga bien? Tu presencia es la clave de nuestra paz, de nuestra protección. ¿Quién va a dar, hermanos, la sombra? ¿Quién va a dar calor en la noche de frío? ¿Quién va a dar el pan, el maná, hermanos? ¿Quién va a dar el agua, hermanos? ¿Quién va a dirigir cuándo hay que levantarse o cuándo hay que acampar? ¿Quién va a dirigir? El Señor va a dirigir. Y nosotros necesitamos, hermano, hemos llegado aquí. De aquí el Señor, ¿a dónde nos mandará? ¿Qué haremos tú y yo? ¿A dónde iremos? Todavía no lo sabemos, porque nosotros solamente vivimos para el presente, no conocemos el futuro. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? Todo nos irá bien. Por eso somos diferentes, porque somos tu pueblo. Moisés oró: ven con nosotros. Estaba diciendo: Señor, tu presencia es la marca de tu agrado. Si tú vas a ir con nosotros, todo estará bien. Tu asistencia nos hace ser diferente. Tú eres particularmente divino. Sin ti no somos nada, tan solo una tropa patética caminando sin rumbo, de lo que pronto se olvidarán. Así pues Moisés le pidió a Dios que fuera con ellos, y Dios le dijo: está bien, yo voy a ir con ustedes. Ahora quiero terminar con una experiencia, hermanos, cómo el Señor dirige. Y yo quiero hacerles recordar, hermanos, la vida de William Miller. Ahora, yo les he preguntado a muchos hermanos, quieren estudiar la Biblia, pero hermanos, no quieren compartir ese conocimiento. ¿Quién va a dar los estudios bíblicos? ¿Yo tengo que dar esos estudios bíblicos o usted tiene que dar esos estudios bíblicos? ¿Quién tiene que dar? ¿Por qué tienen que dar esos estudios bíblicos? ¿Y por qué no los ángeles le dan esos estudios bíblicos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque usted necesita aprender de Dios su carácter. Así el hermano: a mí cuántos me han fallado, hasta no me han abierto la puerta algunos. Y da ganas de patear la puerta, ¿no? ¿O no? Pero vamos a patear la puerta, ¿no? Hay que, hermanos, pedir una oración de bendición antes de retirarte. No es fácil. No es fácil ser pastor, ser misionero, ser obrero de Dios. Dependemos de Dios. Otros son desagradecidos, otros son mal agradecidos, son ingratos. ¿Acaso no querían apedrear a Moisés? No es fácil ser líder, hermanos, les estoy hablando a ustedes, ustedes son líderes. ¿Qué van a hacer si no conocen el secreto de Dios o el secreto de Moisés? Vamos a fracasar. Por eso necesitamos orar unos por nosotros. Así que Guillermo Miller
Estudió 9 años la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hermanos, sin parar, se encerró en su cuarto, hermanos, solo comía, tomaba, a veces ni siquiera tomaba, porque estudiaba la Biblia, hermanos, versículo por versículo. ¿Están escuchando, no? Ahora, ¿él por qué estaba estudiando? Él estaba estudiando porque quería saber si la Biblia realmente era inspirada o no. Y a medida que fue estudiando, hermanos, él se dio cuenta de que la Biblia era el libro más maravilloso. Y yo quisiera preguntarte, hermano, ¿cuándo la Biblia para ti va a ser el libro más maravilloso? Tiene que ser este libro, hermanos. Nuestro miski, nuestro dulce, nuestra miel. El día que se haya convertido, hermano, nadie te va a poder quitar esto. Yo he sido pastor de ovejas. Hermanos, cuando hay pasto verde, las ovejas, hermano, ahí están comiendo, hermano. Aunque le botes, regrese, igual sigue comiendo. ¿Cómo es la palabra de Dios? Dulce como la miel, más precioso que el oro de Ofir. Entonces, Guillermo Miller hizo un pacto y dijo, un sábado de mañana, era agosto de 1833, Miller se sintió tan impresionado por su conciencia que finalmente cedió y le propuso a Dios una condición. Él creía que eso no sería posible. Prometió que iba a ir a predicar porque él era cobarde, era miedoso. Era como Isaías, no sé hablar, así era. Entonces le dijo, si tú me traes una invitación, ahora mismo yo voy a ir a predicar. Hermanos, no pasó mucho tiempo, alguien estaba tocando la puerta. Tío Guillermo, sí, aquí estoy. Estoy viniendo de parte de mi papá. Me ha dicho que venga hasta aquí. Hermanos, caminó casi 30 y tantos kilómetros para llegar a su casa. Tras que terminó la oración y llegó la invitación, él le dijo, el domingo ha dicho que tú tienes que predicar porque tú ya has estudiado la Biblia y el domingo tienes que predicar. Miller dijo, ¿en qué hora he hecho la promesa? No debería haber abierto ni mi boca ni nada. ¿Cómo he hablado semejante insensatez? Y él se fue al huerto de los arces. Se enojó consigo mismo de haber hecho una promesa. Así que allí luchó con Dios en oración durante 1 hora, llorando, tratando de librarse de su compromiso, hasta que finalmente Miller dijo, está bien, pero yo no quiero ir solo. Si tú vas a ir conmigo, yo voy a ir. Y en ese momento, cuando él hizo esa promesa, hermanos, su corazón se inundó de gozo, de paz, de tranquilidad. Y él dice así, discerní que la Biblia presentaba precisamente un Salvador como el que yo necesitaba, pero no veía cómo un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades del mundo caído. Me había obligado a admitir que las Sagradas Escrituras deberían ser una revelación de una mente divina. Llegaron a ser mi deleite. Encontré en Jesús un amigo. Estaba completo y satisfecho. Todo lo que en la vida no había encontrado, encontré en Jesús. El Salvador vino para ser para mí el más señalado entre 10,000. Las escrituras que antes eran oscuras y contradictorias se volvieron entonces antorcha a mis pies y luz en mi senda. Mi espíritu obtuvo calma y satisfacción. Encontré que el Señor Dios era una roca en medio del océano de la vida.
La Biblia llegó a ser entonces mi principal objeto de estudio y puedo decir en verdad que la escudriñaba con gran deleite. Encontré que no se me había dicho ni siquiera la mitad de lo que la Biblia contenía. Me admiraba que no hubiese visto antes esa belleza y magnificencia de que hubiese podido rechazarla. En ella encontré revelado todo lo que mi corazón podía desear y un remedio para toda la enfermedad del alma. Perdí enteramente el gusto por otro libro. Me apliqué de corazón a adquirir más sabiduría y el Señor me dio más sabiduría. Miller entonces hizo pública su profesión de fe y entonces fue a predicar. Y esa predicación, hermanos, fue realmente una experiencia maravillosa. Él estaba dudando, estaba en ese problema. Entonces, ahora lo que yo quiero decirles a cada uno de ustedes es, si tú vas a conocer la Escritura, no es que solamente por curiosidad debemos conocer. Esto es compartiendo, enseñando, instruyendo, dando estudios bíblicos, hermano, hablando, dando testimonio. Si no, hermanos, vamos a ser como las iglesias que están ahí, secos, vacíos, hermano, con juegos sociales, con otras cosas, con diversiones. Hermano, no tiene sentido tener una iglesia así. ¿Para qué vamos a, hermanos, emprender un proyecto si no es para que la Biblia sea un deleite? Él dice que dejé todas mis opiniones preconcebidas, seguí el estudio de manera regular, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la Biblia fue para mí una luz en el camino. Tenía profundo interés en el estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis. ¡Qué hermoso! Hermanos, yo me encerré tiempo, dejé de trabajar, hermanos, dejé el trabajo. Tenía mis ahorritos hasta que se acabaron mis ahorros y después de haber estudiado día y noche, hermanos, día y noche, no tuve ningún interés en otro libro que no sea Daniel y Apocalipsis. Y el Señor llenó mi corazón. La experiencia de Miller fue una experiencia mía. Y eso que he compartido con los estudios, con los seminarios, el Señor ahora nos ha dicho, personalmente me ha dicho, predica tú este mensaje. La gente necesita escuchar, necesita comprender el libro de Daniel y Apocalipsis. Hermanos, eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar mis esfuerzos. A medida que pasó y las líneas proféticas fueron aclaradas y ángeles del cielo vinieron a enseñar a Guillermo Miller lo que él debería aprender. Hermanos, ¿no es tan hermoso? ¿No quieren tener la compañía de los santos ángeles estudiando la Biblia en tu casa, hermanos, pidiendo a Dios sabiduría? Estando completamente convencido, dice Miller, de que toda la Escritura es divinamente inspirado por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16. ¿Recuerdan? Hermanos, para redarguir, para corregir, para instruirlo, encontré todo lo que yo necesitaba. Porque es inspirada por Dios. No los hombres escribieron por su cuenta todas estas cosas que están en la palabra de Dios. Hermanos, para que tengamos paciencia y esperanza y consolación. Ahora quiero terminar, hermanos. Miller no tenía la menor idea a la conclusión a la que llegaría. Apenas podía él mismo creer en los resultados de su investigación. Entonces dijo, no necesito hablar, dice Miller, del gozo que llenó mi corazón ante tan embelezadora perspectiva, ni los ardientes anhelos de mi alma para participar en el júbilo de los redimidos. Y él dijo, el Señor va a venir pronto. ¿Qué hago yo ahora? El Señor viene pronto, ¿qué hago? Cuando estaba ocupado en mi trabajo, explicó, sonaba continuamente a mis oídos, anda, haz saber al mundo el peligro que corre. Recordaba constantemente este pasaje cuando dice el profeta, ¿no? En Ezequiel, yo te he puesto por atalaya, tú tienes que amonestar al impío. Si tú no amonestas al impío, la sangre de ese impío demandaré de tu mano. También el justo tienes que amonestar, porque si ese justo es amonestado por ti y no se resbala de ese camino, entonces habrás librado tu alma.
Ezequiel 33, 8 y 9. Me parecía que si los impíos podían ser amonestados eficazmente, muchos se convertirían. Y él comenzó, hermanos, con esa idea. Así que él dijo, voy a anunciar este mensaje. Pero finalmente llegó a la conclusión de que él no podía hablar, porque no era fácil de palabra. Ahora quiero terminar con este relato. Agosto de 1831. El lugar, el huerto de Arces que ya les había mencionado, acerca de su casa en Hampton, Nueva York. La invitación fue traída por su sobrino que se llamaba Irving Guilford, quien viajó 26 kilómetros. Yo dije 36, me equivoqué por 10. 26 kilómetros. ¿Cuántas horas de camino es 26 kilómetros? 5 horas. 5 horas. 5 kilómetros por hora. 5 horas. Caminó el muchacho. Antes de que él orara, Miller ya estaba en camino, hermanos, porque el Señor sabía que Miller oraría para pedir que predicara en la iglesia bautista de Dresden. El escritor de Portadores de Luz, del pastor Richard Schwartz, dice así: finalmente un sábado, en la página 21, en agosto de 1831, solo en su estudio, Miller prometió a Dios que si le llegara una invitación para hablar públicamente en cualquier lugar, iré y le contaré lo que encontré en la Biblia acerca de la venida del Señor. Al instante su mente encontró alivio y dijo: ¿quién me va a venir a invitar a esto? Con eso ya estoy librado de todo. Se consoló a sí mismo. Entonces, dice, al instante su mente estaba así en ese pensamiento. Como nunca antes había tenido una invitación tal, se sentía bastante seguro al hacer esta promesa. Antes de una hora, Miller tuvo su invitación. Venía de su cuñado de la vecina Dresden de Nueva York. Cuando éste supo que no había predicador disponible para el culto del domingo, Silas Wilford envió a su hijo para pedirle al tío Guillermo que fuera y que hablara con los vecinos sobre las cosas que había estudiado en la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo. La primera reacción de Miller fue de ir por haber hecho esa promesa necia. Sin embargo, él era un hombre de palabra. Esa tarde salió para Dresden. Después de haber orado, después de haber llorado una hora, ahora dice, cuando el Señor le dio la respuesta, fue al día siguiente, predicó en la iglesia de Dresden. Una vez que hubo iniciado su tema, Miller, hermanos, perdió la timidez y presentó sus puntos de vista con tanta fuerza que invitaron a quedarse esa semana y tener reuniones de reavivamiento. Hermanos, Miller realmente de ahí en adelante fue el gran predicador que conmovió al mundo entero. Hermanos, si con un hombre el Señor hizo cosas tan maravillosas, ¿cómo no lo hará también con nosotros cuando decimos amén? Hermanos, grandes cosas nos esperan. Ojalá que, como Miller, no solo estudiemos, sino que también prediquemos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este proyecto no va a salir si el Señor no va con nosotros. Y cada día oremos. Hoy día, Señor, quiero que tú también andes conmigo. Yo quiero andar contigo. Y el Señor, hermanos, va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, gracias, Señor, porque tú a través de la oración nos respondes, Señor, las cosas maravillosas que tú tienes en los tesoros celestiales para compartir con nosotros. Gracias, Padre, porque eres generoso. Gracias, Padre, por tu misericordia, por este lugar. Gracias por haber compartido, Señor, estos temas, porque mis hermanos necesitan escuchar. Y gracias por los que escucharán también, Señor, esta palabra maravillosa que hemos compartido con nuestros hermanos que están en este auditorio. Esta semana es una semana de desafíos. Señor, grandes sorpresas, cosas maravillosas nos esperan. Enséñanos, Padre, a depender de ti, así como fue la vida de Moisés, así como fue la vida de Guillermo Miller. Padre, el tiempo es corto, es breve, y nosotros necesitamos una preparación.
Y no habrá esa preparación si no estamos dispuestos a escudriñar tu palabra, Señor, con todo fervor, con toda entrega y consagración. Y tú permitas que, Señor, pronto podamos estar compartiendo los estudios con nuestros vecinos, con nuestros amigos, y podamos ser enriquecidos, así como lo hiciste con Miller. Señor, él no tenía capacidad de hablar como Moisés tampoco, pero tú lo has enseñado a hablar. Enséñanos a hablar, enséñanos a recordar, enséñanos a predicar, enséñanos a compartir las lecciones con todos aquellos que nos rodean. Señor, haz que este año sea el año más bendecido de esta hermandad. Señor, de los que escuchan esta palabra tuya, concédenos, Padre, ese privilegio de ser tus atalayas, de ser tus mensajeros. Señor, danos esa bendición y esa unción. Pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, Señor. Amén.